Hola, mi nombre es Agustín Prieto, soy asistente del Departamento de Histología y Embriología y hoy vamos a estar hablando de esófago y estómago. Bien, generalidades del esófago. Es un órgano canalicular, principalmente muscular, que conecta la faringe con el estómago. Es un órgano de pasaje, a través de él va a circular y va a descender el bolo alimenticio, el cual va a ser macerado y va a ser lubricado para llegar al estómago. En su estructura vamos a reconocer 4 capas: una capa mucosa compuesta por el epitelio y la lámina propia, una capa submucosa, una capa muscular externa que va a representar una gran proporción de este órgano, y por último una cuarta capa que, según la región en la que nos encontremos, va a corresponder a una capa adventicia o una capa serosa. Bien, tenemos en esta imagen, primero que nada a la izquierda, una imagen del epitelio del esófago, en el que reconocemos que es un epitelio estratificado plano, que no tiene capa córnea. Esto, sin embargo, en otros animales, en otras especies que están acostumbrados a comer otros alimentos más abrasivos, como es el caso de los roedores, podemos sí encontrar una capa córnea a este nivel. Las características de este epitelio son las características de cualquier epitelio estratificado plano. Vamos a encontrar contra la lámina basal un conjunto de células de aspecto más basófilo, más cuboideo, que son las células que renuevan este epitelio, que se reproducen, que lo hacen hacia arriba, hacia la luz, donde van a empezar progresivamente a sufrir cambios, se van a empezar a aplanar progresivamente hasta que por fin llegan hacia la luz y finalmente se descaman. Aquí a la derecha tenemos una imagen en la que podemos apreciar la mucosa y la submucosa del órgano. En cuanto a la mucosa, lo que ya habíamos dicho, está compuesta por el epitelio, que ya mencionamos, la lámina propia. Por debajo de la lámina propia vamos a tener también, en este caso, en el tubo digestivo, la muscular de la mucosa. En esta imagen podemos ver, atravesando la muscular de la mucosa, seguidamente la lámina propia y finalmente el epitelio, que no se ve el canalículo desembocando en este caso. Vamos a ver los conductos excretores de las glándulas de la submucosa. Esto tiende a dar lugar a confusión, ya que estas glándulas que están ubicadas en la submucosa son glándulas de tipo mucoso. A no confundirse, a estar atentos, esto suele dar lugar a confusión. Esta es una imagen más ampliada de la mucosa esofágica, donde podemos ver mejor las características que ya mencionamos. Tenemos el epitelio, con las características que dijimos anteriormente, una lámina propia en la que podemos ver abundantes vasos sanguíneos y un tejido conjuntivo denso, y la muscular de la mucosa. Por fuera de esto vamos a tener la submucosa. En cuanto a la submucosa esofágica, es un tejido conjuntivo denso que va a poseer varios vasos sanguíneos y linfáticos. Acá en este caso podemos ver una arteria. Vamos a encontrar las glándulas que mencionamos anteriormente de tipo mucoso, un epitelio cúbico simple, y en este caso el conducto excretor de esta glándula. Una cosa que no mencionamos en la imagen anterior, que aquí no se puede apreciar del todo, es que estos conductos tienen la característica de tener un epitelio también estratificado plano. Por último, en esta capa también vamos a encontrar el pleso submucoso de Meissner, que lamentablemente no se encuentra en esta imagen, y tejido linfático difuso. Pasamos ahora a la capa muscular externa. Tiene dos capas, una capa circular interna, que reconocemos en un corte transversal por este aspecto longitudinal de los haces, y una capa longitudinal externa, que podemos reconocer porque en cortes transversales por su apariencia de fascículos transversales. Una particularidad de la muscular externa del esófago es que en su tercio superior va a estar formado por músculo estriado esquelético y va a ser inervado por el décimo par o vago.
sus 2/3 inferiores van a estar constituidos por músculo liso y van a ser controlados por los plexos de Arbach y Meissner. En el caso del plexo de Arbach, es el plexo que regula el peristaltismo, que impulsa el bolo hacia el estómago. Aquí en esta imagen podemos ver ahora sí un ganglio del plexo de Arbach, donde podemos reconocer claramente ahí una neurona. Como ya deben saber de cursos anteriores, las neuronas las reconocemos a hematoxilina y eosina por su citoplasma basófilo, núcleo claro cromático con núcleo evidente. En cuanto a las glándulas esofágicas, las vamos a encontrar de dos tipos. Las glándulas esofágicas propiamente dichas, que son las que ya mencionamos, que van a estar ubicados a lo largo de toda la submucosa, que si bien van a predominar en la porción superior, son glándulas de tipo túbulo acinar y su función es lubricar la luz del órgano para un pasaje menos dificultoso del bolo alimenticio. Por último tenemos las glándulas cardiales, que lamentablemente no contamos con una foto, que están ubicados en la región cercana al cardias, a nivel de la lámina propia, y reciben este nombre debido a su parecido con las glándulas cardiales del estómago. Habiendo mencionado el estómago, vamos a pasar a hablar de él en este momento. Generalidades del estómago, su estructura. Corresponde a una dilatación del tubo digestivo comprendido entre el esófago y el duodeno, que es el órgano que va a recibir el bolo alimenticio desde el esófago. Va a formar el quimo, este bolo que va a recibir del esófago lo va a mezclar junto con el jugo gástrico y lo va a procesar y va a transformar en un producto llamado quimo que va a vaciar luego en el duodeno, y estructuralmente o anatómicamente se divide en 5 regiones: una región cardial, una región fúndica, una región de cuerpo, un antro pilórico y por último una región pilórica. Mencionamos también su característica forma de bota, dada por la curvatura menor y la curvatura mayor. El ángulo, la incisura que se forma en la curvatura menor, es lo que nos divide la región del cuerpo de la región pilórica. En cuanto a las funciones del estómago, podemos dividirlas a grandes rasgos en funciones mecánicas y funciones químicas. En cuanto a la función mecánica, obviamente va a estar la mezcla del bolo alimenticio, para lo cual va a tener una capa muscular especializada, va a contar con una capa extra respecto a otros órganos del tubo digestivo. Esto va a permitir que el jugo gástrico y el bolo alimenticio se mezclen adecuadamente para formar el quimo, exponiendo todos los nutrientes del bolo alimenticio a la acción del jugo gástrico. Por último tenemos una función química, que tenemos una función digestiva que va a estar dada por la degradación de las proteínas. Esto va a estar dado por esta función química va a estar determinada por el jugo gástrico y su gran proporción de ácido clorhídrico, que esto va a dar un pH en el estómago de alrededor de entre 1,2 y 2, lo cual es un pH óptimo para desnaturalizar las proteínas, exponiendo a las proteínas a la acción de enzimas digestivas, en este caso la pepsina, que se va a activar al pH que encontramos dentro del estómago gracias al HCl. También este pH bajo nos va a otorgar una función, se puede decir, inmunológica, ya que va a favorecer, va a eliminar a un gran número de patógenos. Sin embargo, esto no siempre es efectivo, como es el caso que tenemos aquí del Helicobacter pylori, que es un patógeno responsable de, en este caso, gastritis. Ahora vamos a hablar de la estructura histológica del estómago. Vamos a encontrar de adentro hacia afuera una mucosa que va a estar dividida en 3 regiones, que van a estar establecidas por las características de las glándulas que cubren cada región. Estas diferencias son tanto estructurales como funcionales y van a determinar 3 regiones: la región cardial, alrededor del cardias,
la región fúndica y la región pilórica. Vamos a encontrar también otro tipo de especializaciones, más que van a tener repercusiones anatómicas, como es el caso de las rugosidades, que también implican una parte de la submucosa, unos repliegues de la submucosa, y los mamilones. Las rugosidades, si bien no aumentan la superficie del contacto del jugo gástrico con el quimo, sí le otorgan al estómago la elasticidad que lo caracteriza, que le permite dilatarse. Entonces tenemos aquí en esta imagen, que corresponde a una micrografía óptica de estómago con paz hematoxilina, vamos a tener hacia la luz la mucosa con, en este caso, glándulas fúndicas, de las cuales vamos a estar hablando más adelante, una submucosa dada por un tejido conectivo denso regular, y por fuera la muscular. Por último, en este caso podemos ver la serosa. En cuanto a la muscular, el estómago tiene la particularidad de que va a contar con 3 capas musculares, una longitudinal externa, una circular media y una oblicua interna. Estas capas musculares le van a permitir al estómago torcerse y tener otra movilidad que le va a permitir mezclar el bolo alimenticio con el jugo gástrico de una mejor manera. Y por último, una serosa que va a corresponder al peritoneo visceral o un mesotelio. Esto es la superficie macroscópica con las rugosidades que mencionábamos anteriormente, que implican pliegues de la mucosa y de la submucosa. Esta es una imagen tomada a través de una endoscopía. Y esta es una imagen microscópica, en este caso tomada con una micrografía electrónica de barrido, en la que se aprecian las foviolas gástricas, que vamos a estar hablando más ahora no más. Que están formadas, van a estar tapizadas por células mucosas superficiales. Bien, la mucosa gástrica, como toda mucosa, está formada por un epitelio de lámina propia. El epitelio en este caso va a ser un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Células más altas que anchas, que va a estar formado en la región de las fositas gástricas, la región más superficial, por células mucosas de superficie, que vamos a estar hablando más adelante. Luego la lámina propia, atravesada por glándulas tubulares simples, ramificadas, como vemos en el esquema aquí a la derecha. Y por último, la muscular de la mucosa. El epitelio del estómago, como mencionamos, es un epitelio cilíndrico simple, formado por células mucosas superficiales que revisten la superficie de las fositas, como bien veíamos en esta imagen, que vemos eso que parece un pozo corresponde a la fosita, y estas sobreelevaciones que vemos son las superficies apicales de las células mucosas de superficie. Estas células forman una doble capa protectora, ya que van a producir un moco que va a producir una barrera física hacia el jugo gástrico, contra el jugo gástrico, y van a tener también dentro de ese moco que secretan una gran cantidad de bicarbonato que va a ayudar a proteger al epitelio, a la mucosa y al órgano de la degradación química por el jugo gástrico por su alta concentración de HCl. Como vemos en esta imagen, tenemos un corte histológico hecho con hematoxilina y eosina y un corte histológico hecho con paz hematoxilina. La mucina, que se acumula en gránulos en la región apical de estas células, se pierde en las preparaciones citológicas clásicas. Entonces, con una preparación especializada para ver componentes glucídicos, podemos evidenciarla acá como se ve en paz hematoxilina. Esta es una imagen de una célula mucosa de superficie a micrografía electrónica de transmisión. A este tipo de micrografía podemos ver que tienen características de células secretoras de proteína. Tiene una superficie apical con abundantes gránulos de secreción,
en este caso gránulos de mucina, como mencionábamos anteriormente. Va a tener estos gránulos, esta gran cantidad de gránulos va a desplazar el núcleo hacia la base, va a tener un aparato de Golgi bien desarrollado, y las uniones apicales de este tipo de células van a ser tipo célula cludens. Recordemos que el ambiente del interior del estómago es un ambiente muy hostil, entonces este tipo de uniones ayudan a proteger a las células y a lo que está por debajo de ellas de la degradación. Aparte forman bicarbonato que se une a la mucina, al moco secretado, para formar esta doble barrera que mencionábamos anteriormente. Bien, la característica más llamativa de la mucosa gástrica son sus glándulas. Estas glándulas que mencionábamos anteriormente, que pueden ser cardiales, fúndicas o pilóricas, se extienden desde el fondo de las foveolas hasta la muscular de la mucosa. Este es un corte de la mucosa gástrica en el que vemos aquí una primera región. Esta primera región que corresponde a las foveolas o fositas gástricas, lo van a leer de cualquiera de las dos formas, y a partir de ahí, a partir de esta región, comienza lo que denominamos una glándula gástrica, que son de tipo tubular, pueden estar ramificadas como vemos aquí en este esquema. Estas glándulas van a tener van a comenzar desde el final de la fosita, como dijimos, y van a tener una primera región denominada istmo, donde vamos a encontrar células madre que van a ser las encargadas de renovar el epitelio de superficie y las células de la propia glándula, seguida de un cuello y por última un fondo de la glándula. Cada una de estas regiones va a tener distintos grupos celulares encargados de distintas tareas, como vamos a ver ahora. Como mencionábamos, están separados de las foveolas por el istmo y alberga las células madre de este tejido, como mencionábamos recién. Según su localización, cardiales, corpofúndicas o pilóricas, difieren en localización y composición celular, como mencionamos, y las más abundantes de ellas son las glándulas corpofúndicas. Esta es otra imagen de glándulas gástricas, donde podemos reconocer las distintas regiones marcadas aquí con estas flechas, con estas líneas, mejor dicho. Tenemos primero la foveola o fosita gástrica, luego el istmo, seguido de la glándula, llegando al fondo. Vamos a hablar primero de las glándulas corpofúndicas, que son las más abundantes. Van a estar compuestas por 5 tipos celulares: células mucosas del cuello, células principales, células parietales, células enteroendocrinas y células madre. Comencemos por las células principales. A microscopía óptica con hematoxilina y eosina vamos a reconocerlas como células cilíndricas con un citoplasma basófilo, con un núcleo desplazado hacia la base y una región apical clara. Son las más abundantes dentro de las glándulas fúndicas. Van a estar ubicadas en el cuello de las glándulas. Tienen características de células secretoras de proteínas, como vemos acá en la micrografía electrónica de transmisión. Tiene unas características similares a la célula que veíamos anteriormente. Vemos gránulos de secreción en su región apical. Noten la diferencia de densidad entre los gránulos de secreción de la célula mucosa con los de las células principales. Van a tener ellas también el núcleo desplazado hacia la base y van a tener un abundante retículo endoplásmico rugoso. Este retículo endoplásmico rugoso que vemos aquí, ahí se ve un poquito mejor, es el que le va a otorgar la basofilia a hematoxilina y eosina. Estas células son las encargadas de producir el pepsinógeno, que es un precursor de la pepsina, es una proenzima.
esta proenzima se va a activar al pH bajo del interior del estómago, al pH que determina el jugo gástrico en el interior del estómago, y son enzimas de tipo proteolítico. Seguimos con las células parietales o células oxínticas, las van a encontrar de las dos maneras. Las vamos a identificar a hematoxilina y eosina como células redondeadas, con un citoplasma bien eosinófilo y un núcleo central. Van a predominar en el cuello de las glándulas. Poseen abundantes mitocondrias, como vemos en este esquema aquí, que es lo que le otorga la eosinofilia a hematoxilina y eosina. Y tiene una estructura interna bastante interesante, bastante particular, en la que van a contar con un sistema túbulo-vesicular y un complejo de canalículos intracelulares. Estas células son células dinámicas, tienen estados de reposo y actividad, y son las células encargadas de la producción del ácido clorhídrico del jugo gástrico y de la secreción de factor intrínseco, que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Aquí vemos, estas son micrografías electrónicas de transmisión, donde vemos dos células parietales, una en estado inactivo y otra en estado activo. Esta en estado inactivo, vemos esta región que vemos la luz a través, corresponde a un corte a través de los canalículos intracelulares. Como ven, en este caso están poco desarrollados. Vemos en esta imagen abundantes mitocondrias, también dados por estas estructuras que vemos aquí. Y al lado tenemos una célula parietal en estado de actividad, donde el sistema de canalículos intracelulares está mucho más desarrollado. Hay estos canalículos envían microvellosidades hacia la luz, y en estado de actividad aumenta mucho el número de microvellosidades para tener un aumento exponencial de la superficie de contacto con la luz, ya que en ese lugar, en la luz que contacta con las microvellosidades de los canalículos, es donde se va a dar la formación del ácido clorhídrico. Las células parietales van a ser estimuladas por tres factores: acetilcolina, histamina y gastrina. Como dijimos recién, los canalículos intracelulares van a enviar proyectan, mejor dicho, microvellosidades hacia la luz de la glándula. El sistema túbulo vesicular que está en su citoplasma funciona como una reserva de bomba de protones. Al momento de ser estimulada la célula parietal, los canalículos van a aumentar el número de microvellosidades. Esto va a aumentar la superficie de contacto. El sistema túbulo vesicular va a funcionar como va a aportar su membrana, ¿no?, que llena de bombas de protones. Esto va a no solo aumentar la superficie de contacto, sino que va a aumentar la cantidad de bombas en contacto con la luz del canalículo, lo cual va a aumentar la producción de HCl. Este HCl, este ácido clorhídrico, se va a formar en la luz de los canalículos y va a ser liberado a la luz de la glándula. También estas células forman factor intrínseco, que es fundamental para la absorción de la vitamina B12. El factor intrínseco protege a la vitamina B12 de la degradación ácida, y también favorece y es responsable de la absorción a nivel intestinal. La carencia de esta vitamina produce un cuadro clínico llamado anemia perniciosa. Bien, estuvimos hablando un poco de los cambios estructurales de la célula parietal durante la secreción de ácido clorhídrico. Ahora vamos a hablar un poco de cómo lo hace, cómo es el proceso. Bien, como dijimos, el ácido clorhídrico va a terminar de formarse en la luz de los canalículos, y para esto la célula va a necesitar liberar cloro e hidrógeno hacia la luz de esos canalículos para que se unan y formen el ácido clorhídrico. Entonces vamos a necesitar la producción de hidrógeno y su transporte hacia la luz de los canalículos. Esta producción de hidrógeno
va a comenzar con la acción de la anidrasa carbónica, que va a tomar dióxido de carbono y agua, va a formar bicarbonato y va a liberar un hidrógeno al citoplasma. El bicarbonato formado en esta reacción va a ser utilizado luego con un antiportador de aniones para ingresar cloro al interior de la célula. Este cloro luego va a salir por canales específicos al interior del canalículo. Ya tenemos uno de nuestros elementos en la luz del canalículo. Pero ¿cómo liberamos el hidrógeno? Para liberar el hidrógeno a la luz del canalículo es necesario primero ingresar potasio a la célula. Este potasio va a ser liberado a la luz del canalículo y va a ser usado por una hidrógeno potasio ATPasa que va a reingresar ese potasio para liberar el hidrógeno hacia la luz del canalículo. Finalmente, en la luz del canalículo, estos elementos se encuentran y forman el ácido clorhídrico. El resultado de esto es una sustancia con un pH bajísimo de 0,8. Si bien el jugo gástrico, recuerden, tiene un pH entre 1,2 y 2. El ácido clorhídrico tiene un pH de 0,8. Como mencionamos, esto tiene una acción antimicrobiana o antimicroorganismos. Favorece la desnaturalización de las proteínas, exponiendo a la acción de las enzimas proteolíticas. Y es el pH óptimo para la activación de estas enzimas, que en este caso estamos hablando de la pepsina. Bien, tenemos también en las glándulas corpofúngicas un conjunto de células denominadas células enteroendocrinas. También pueden encontrarlas en la bibliografía como enterocromafines o argentafines. Estos nombres fueron dados por las técnicas a las que podían verse en su momento. Ahora hacemos inmunohistoquímicas destinadas a sus productos de secreción, entonces estos nombres ya comenzaron a entrar en desuso. Este tipo de células enteroendocrinas forman, junto con los islotes de Langerhans en el páncreas, parte del sistema enteroendocrino. Van a estar ubicadas en el fondo de las glándulas. Volvemos al esquema. Aquí en el fondo de las glándulas vamos a encontrar células enteroendocrinas, como se lee ahí. Para observarse a microscopía óptica vamos a requerir técnicas específicas, como mencioné recién, una inmunohistoquímica, por ejemplo, destinada al producto de secreción de estas células, que van a ser de tres tipos. Vamos a encontrar células G, productoras de gastrina, células D, productoras de somatoestatina, y células similares a enterocromafines, productoras de histamina. Este tipo de células enteroendocrinas se clasifican también en cuanto a su forma, según contacten o no con la luz del órgano, en células abiertas o cerradas. Aquí tenemos un ejemplo de una célula abierta, donde su superficie apical contacta con la luz, y aquí una célula donde no tiene ningún contacto con la luz. Las células abiertas funcionan como quimiorreceptores, toman elementos del ambiente externo para elaborar sus respuestas. A microscopía electrónica de transmisión, tanto las células enteroendocrinas abiertas como cerradas tienen características de células endócrinas. ¿Esto qué es? Van a tener sus conjuntos de gránulos dispuestos hacia la membrana basal. Recuerden que las células endócrinas secretan hacia la sangre. No hay un conducto, en las glándulas endócrinas no tienen un conducto hacia el cual liberan, como es el caso de las glándulas mucosas que estuvimos hablando hoy. Liberan su producto de secreción hacia la sangre. También en el caso de las células enteroendocrinas vamos a tener una secreción parácrina. Eso significa que las células van a liberar a su espacio inmediato alrededor para alterar las células que están alrededor de ellas de una manera más inmediata. Hoy hablamos de células abiertas y cerradas. Las células G, productoras de gastrina, son un ejemplo de células abiertas.
Aquí vemos la superficie apical de una célula abierta, microscopía electrónica de transmisión, enviando microvellosidades hacia la luz que van a tomar información del medio externo para regular su secreción. Bien, las hormonas gástricas, como ya mencionamos, son gastrina, somatostatina y histamina. La gastrina, al ser producida por la célula G, que como mencionamos anteriormente era una célula de tipo abierto, va a estar estimulada por la distensión estomacal. Estas células, la secreción de esta hormona va a estar regulada, entre otras cosas, por la distensión estomacal. Su secreción va a estar inhibida por el pH ácido, o sea que tiene un sistema de feedback negativo. En caso de no tenerlo, la célula produciría, liberaría gastrina, liberaría gastrina, liberaría gastrina. Esto estimularía más a las células parietales y tendríamos una liberación peligrosa de ácido clorhídrico hacia el interior del estómago. Tiene una acción endocrina. ¿A qué nos referimos con esto? Es que su producto de secreción va directamente a la sangre. Recuerden que mencionábamos anteriormente que algunas de estas células van a tener una secreción también parácrina. Va a estimular la secreción hacia las células parietales, como dijimos recién. Va a estimular la producción de pepsinógeno por parte de las células principales y favorece el crecimiento y la renovación de la mucosa estomacal. Esto está muy ligado, o sea, a la función del estómago. Miren que lo estimula la distensión estomacal, o sea, la llegada del bolo va a estimular a la célula G, va a producir la secreción de gastrina. Esa distensión, esa secreción de gastrina va a determinar una secreción ácida, ¿no? Vamos a querer desnaturalizar las proteínas que entraron en ese bolo que distinguía el estómago. Y también va a liberar la producción de pepsinógeno, ¿no? Que va a formar la pepsina dentro del estómago, o sea que el ingreso del bolo ya prepara el estómago para la digestión de eso. Luego vamos a tener la somatostatina. La somatostatina es una hormona contrarreguladora. Es una hormona que lo que hace es apagar sistemas. En lugar de estimular, va como a apagar sistemas. En este caso va a estar producida por las células D. Va a tener una acción parácrina, o sea, va a inhibir en este caso a las células inmediatas a ella. Podemos encontrar células D. En el caso de que una célula D se encuentre adyacente a una célula parietal, esta va a inhibir la secreción ácida. Inhibe la secreción de la célula G y las células similares a enterocromafines y es estimulada, la secreción somatostatina es estimulada por el pH ácido. O sea que lo que va a querer hacer es inhibir la secreción ácida. Por último, vamos a tener la histamina, que va a ser secretada por las células similares a enterocromafines. Va a estimular la secreción ácida y su secreción es estimulada por gastrina y por acetilcolina. Otros tipos celulares, los que no vamos a entrar muy al detalle, son las células madre, que como hoy mencionábamos estaban en el istmo de las glándulas. Van a estar encargadas de la renovación de la mucosa gástrica, tanto de la renovación de las células de la superficie, de las fositas, como de las glándulas. Estas células pueden ser cilíndricas bajas o cúbicas, no tienen muchas características. Recuerden que son células indiferenciadas y una vez diferenciadas, estas células van a migrar al lugar correspondiente. Si una célula madre se diferencia en una célula mucosa superficial, va a migrar hacia arriba, y si lo hace en una célula parietal, migrará hacia abajo. Luego tenemos células mucosas del cuello, que son similares a las células mucosas de superficie, son un poco más bajas, tienen una secreción de mucina un poco menos potente y producen un moco que protege a las células de la glándula y a la glándula en sí misma de la secreción ácida de las células parietales. Bien, ya habíamos mencionado que las glándulas gástricas se clasificaban según su localización y su composición. Y ahora vamos a pasar a hablar de las glándulas cardiales. Van a estar ubicadas, como su nombre lo indica, en la región adyacente al cardias. Van a ser principalmente mucosas, contribuyen a proteger al esófago del reflujo gastroesofágico,
tienen características que son tortuosas y en ocasiones ramificadas. Ustedes noten acá el comienzo de la glándula y cómo comienzan a aparecer estos cortes transversales, oblicuos. Esto habla de una glándula que se tuerce sobre sí misma. Acá vemos en este caso una ramificación también. Vemos un conducto, otro conducto, y aquí se ramifica dos veces. Van a estar constituidas principalmente por células productoras de mucina y pueden contener escasas células enteroendócrinas. Por último, las glándulas pilóricas están ubicadas en el antro pilórico. Tienen unas fositas gástricas más profundas que los otros tipos de glándula. Como vemos aquí, toda esta región corresponde a la fosita. Es más de en esta imagen al menos, es más de un 50% de la mucosa es la fosita. La glándula es bastante más baja. Son glándulas tubulares, son ramificadas. Están compuestas por células similares a las mucosas superficiales y células enteroendocrinas. También puede haber ocasionalmente alguna célula parietal. Aquí tenemos los tres tipos de glándula para comparar. Noten lo que hablábamos de la tortuosidad de las glándulas delicardias. Esta glándula que comienza tubular y luego tiene como este ovillo a este nivel. Luego las glándulas corpofúndicas, que son más altas, que tienen aquí en este caso reconocemos bien el final de las fositas, su parte más baja, su fondo de glándula donde vamos a encontrar células enteroendocrinas, y las glándulas pilóricas con características de las que mencionamos recién, de fositas más profundas, células de aspecto mucoso, tortuosas en el fondo. Y ahora habiendo hablado de la mucosa gástrica y sus distintos tipos de glándula, vamos a pasar a hablar de la submucosa. La submucosa va a estar formada por un tejido conjuntivo, denso, irregular, vasos sanguíneos y linfáticos, y en la submucosa vamos a encontrar el plexo submucoso de Meissner. Como dijimos hoy, estos plexos van a contener neuronas, y las neuronas tienen las características que mencionamos al comienzo de la presentación. Luego la capa muscular del estómago, que va a estar compuesta por músculo liso, no va a contener un segmento de músculo estriado como en el caso del esófago. Va a estar constituida por tres capas: una longitudinal externa, una circular media y una oblicua interna. Esta disquisición es clásica, es muy difícil de ver a microscopía óptica, es una definición por momentos casi conceptual. Si bien hay regiones donde podemos identificar esta disposición, las capas no son constantes a lo largo del órgano, es un poco difícil de observar. Cuando vayan a ver preparados histológicos, no se concentren tanto en intentar identificar cada una de las capas del estómago, ¿no? Lo que sería más interesante que trataran de encontrar, como tenemos aquí, que vamos a hablar ahora, el plexo de Arbach, que va a ser el encargado de regular los movimientos del estómago, ¿no? De estas capas, que siempre vamos a ir a buscarlo principalmente por debajo de la capa externa, ¿no? Y una vez más, el plexo nervioso, neuronas, las células con las características que mencionamos al comienzo. Es indispensable la capa muscular, como dijimos hoy, para la mezcla adecuada del bolo con el jugo gástrico y el vaciamiento también del quimo en el duodeno. Por último, para cerrar la presentación, la transición esófago-gástrica, que va a estar a nivel del cardias, que es reconocible por una transición brusca entre el epitelio estratificado plano del esófago, que tenemos aquí a la izquierda, con el epitelio cilíndrico simple, con glándulas del estómago.
Muchas gracias, esperamos que haya sido de su agrado, que se les haya sido útil la bibliografía para esta presentación. El ROS séptima edición, el Geneser cuarta edición. Las micrografías ópticas fueron tomadas del microscopio de la cátedra, el cual recomendamos, es esta dirección que aparece aquí, y de Histology Guide, las micrografías electrónicas del Fred Hosler. Una vez más, muchas gracias, esperamos haya sido útil. Recuerden también que pueden, cualquier duda que haya quedado sobre este tema, sobre este teórico, sobre esta presentación, pueden hacerlas a través del EVA en el foro correspondiente. Vamos a estar atentos a eso y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de dudas que hayan surgido. Muchas gracias.